sintéticos en cuñas para cuando tengamos cuñas abiertas, que por lo general son con esta placa de fémur distal, con esta placa de fémur distal lateral y con la placa de tibia proximal medial. Casi siempre se usan con estas dos placas, pero no falta que haya posibilidades que cirujanos usen alguna de las otras con técnicas en cuña abierta. Y pues vamos a tener un set completo. Completando con esta placa, pues vamos a tener un set modular completo para atender las deformidades en la rodilla. Entonces, con seguridad vamos a poder entrar sin ningún problema a esas cirugías. Tenemos la bandeja, esta bandeja es la bandeja especializada, donde vamos a encontrar los spreader, que nos van a permitir hacer las distracciones, los inceles o osteótomos de diferentes tamaños y diámetros para permitir el avance uno a uno hasta abrir la osteotomía hasta los niveles que necesitemos y luego permitir que el spreader haga la otra parte. Estos spreaders tienen unos dispositivos de diente autoestático que permiten pues, mantener la distracción. Y pues vamos a tener la bandeja normal que conocemos, que ya todos manejamos, pero aparte de esto vamos a tener un juego de 4 guías roscadas, que esas nos van a permitir hacer las cirugías que necesitamos. Entonces, como garantías de este módulo, ustedes podrán entrar con seguridad y ofrecerle a su cirujano todo el abanico de posibilidades de solución de deformidades en la rodilla. El set de cuñas está compuesto básicamente, hemos traído para Colombia porque es un set grandísimo de cuñas que tenemos disponible con la marca BioLut. Es beta-fosfato tricálcico, es un injerto sintético que permite algo de carga y viene en estas medidas especiales que hemos escogido para Colombia de acuerdo al estudio de posibilidades más usadas aquí. De todas maneras, si hay algún especialista que considere dentro de que necesiten una cuña mayor, pues estamos dispuestos a escucharlos y a mirar qué necesidad tendrían para traer otras cuñas adicionales. Por eso ven ustedes que este termina en 15 y el ángulo es de 14. Este termina en 13 y el ángulo es de 12. Este termina en 11 y el ángulo es de 10. Este termina en 9 y el ángulo es de 8. Entonces es un concepto de un triángulo con un ángulo específico. Entonces eso lo van a tener en su set cuando lo pidan en sus respectivas ciudades. Entonces vamos a hablar de la placa de osteotomía femoral distal, una placa de 5.0 milímetros bloqueada en titanio. Es para osteotomías de la cuña cerrada de fémur distal medial. Como vemos, son esas situaciones donde hay lo que decía el doctor Tejada, donde nos muestra que el fémur tiene un aumento exponencial en el lugar donde se va a hacer corregir la deformidad. En este caso, pues va a ser una cuña cerrada, o sea, se va a sacar una parte de tejido o una osteotomía en cuña cerrada donde vamos a extraer una parte de tejido óseo. Deformidades idiopáticas o postraumáticas del fémur distal en valgo. Aquí abajo vemos cómo sería esa osteotomía y cómo iría la placa.
Para hablar algo más de las características de esta placa, a diferencia de otras casas, estas placas nuestras tienen algo muy especial. Tienen dos versiones, cosa importante que no tienen las otras casas. Este es un punto especial que es bueno resaltar para el tema comercial. Y le podemos mostrar a nuestro cirujano que vamos a tener una placa con un perfil fuerte para soportar las cargas en el fémur distal, y aparte de eso vamos a tener una placa con dos opciones, con un ángulo de 30 y ángulo de 20 grados que se acomoda a esas anatomías y a esas deformidades amplias que vamos a encontrar dependiendo de cada fémur. Vamos a tenerlas en presentación derechas e izquierdas y placas de 4 orificios. Estas es así como la vamos a encontrar. Esta es la referencia a solicitar. Recuerden que nuestras referencias en titanio al final tienen la letra T, tienen izquierdas y derechas. En cuanto a la técnica quirúrgica, pues aquí voy a hablarles un poco a grandes rasgos. Si el doctor Tejada considera alguna anotación, pues estamos dispuestos a que nos haga alguna sugerencia. Realmente se hace una osteotomía medial, un abordaje medial. Se va a extraer el ángulo que se ha decidido en esa planeación quirúrgica. Luego se cierra esa osteotomía. Valga la aclaración aquí para todos que este corte debe llegar no más de 3 milímetros cercano a la cortical, en este caso la lateral, para evitar que no se vaya a fracturar esta cortical. Esta cortical debe permanecer indemne. En tercera parte, pues podemos usar las 4 guías, y por eso siempre van a encontrar las 4 guías roscadas, y van a encontrar una guía especial que va dentro de esas guías roscadas, que es para pasar las guías de 2.5 milímetros que sirven para prefijar con agujas lisas o roscadas de 2.5. Se hace una prefijación antes, o una preestabilización antes de iniciar los brocados para colocar los tornillos. En teoría, se debe primero colocar todos los tornillos de la parte distal, porque estamos viendo que esto está en carga, en gravedad, y ya hemos cerrado la cuña, y lo que tenemos es que anclarnos a nivel distal para que el miembro descargue toda la fuerza y cierre la fractura. Se puede usar un tornillo cortical para comprimir un poco más y acercar la placa y mantener los fragmentos un poco más estables, para lograr tener un poco más de estabilidad, y continuar los respectivos bloqueos en esa misma dirección. Entonces, este sería el primer tornillo, luego el segundo, el tercero y el cuarto. Por último, como estas placas, compañeros, tienen 4 puntos de anclaje, hay veces nos sentimos un poco inseguros con que son apenas 4, y vamos a tener 6 corticales, como las vemos aquí, 2, 4, 6 corticales bloqueadas, y queremos tener otra cortical bloqueada, pues retiramos ese tornillo y lo cambiamos por un tornillo bloqueado. Esa es una posibilidad que está descrita y que la vamos a ver en todas las placas. O sea, colocar el tornillo cortical, comprimir, colocar el resto de tornillos bloqueados, y por último sacar el tornillo cortical y cambiarlo por un tornillo bloqueado para tener más corticales y completar las 8 corticales para tener más estabilidad. Para hablar de la placa, continuamos con las de tibia proximal medial. También es una placa de 5 milímetros bloqueada en titanio. Son para osteotomías en cuña abierta o cerrada de la tibia proximal medial. Como vemos acá, ahí vemos un defecto. Aquí vemos ese defecto, esa depresión que el doctor nos mencionaba cuando se pasa la línea, pasa esa línea, y vamos a encontrar que no coincide, que hay una depresión ahí, y vamos a ver un ángulo depresivo y una meseta hundida.
gonartrosis unicompartimental medial con desviación de la tibia proximal, deformidad idiopática o postraumática de la tibia proximal en varo o en valgo. Cuando se habla de idiopática, compañeros, pues es que no hay una una razón de la enfermedad definida. O sea, no está clara su causa. Su causa es indeterminada, o sea, no se sabe cuál fue la causa de lo que lo causó. Pero en otras fue por pacientes que tuvieron alguna fractura, por eso dice postraumática, tuvieron alguna fractura y esa fractura pues no fue bien tratada o el paciente no se recuperó de la mejor manera y perdió esa posición de anatómica. Aquí vemos la depresión y es allí donde la placa hace su trabajo en cuña abierta. Cuña abierta. Entonces es una placa en T, es de mayor resistencia a las placas en T normales que usamos para fracturas. Por eso es una placa especial que tiene también un vástago especial un poco más ancho en esta posición, es más largo, perdón, y este vástago pues nos va a permitir pues maniobrar un poco más la osteotomía y va a darnos mayor resistencia porque no vamos a encontrar aquí tornillos ni espacios en blanco que nos debiliten la placa. Vamos a tener la inversión derecha e izquierda de 4 orificios también en el vástago. Lo mismo, la referencia en derecha e izquierda de 4 orificios. La técnica quirúrgica, pues en este caso es una cuña abierta, a diferencia de la que veíamos anterior, que es una cerrada. Las cuñas abiertas, pues se hace la osteotomía, se va abriendo, lógicamente llegar hasta el punto no más de 3 milímetros subcondrales o cerca de la cortical, en este caso la lateral, y iniciar con los cinceles o los osteótomos uno a uno, hasta ir ampliando y luego pues terminar esa ampliación con el distractor o el spreader que llamamos pinza distractora. En este caso, nuevamente la técnica es similar. La diferencia ahora es que estamos haciendo el anclaje en la parte proximal y este anclaje también se debe hacer inicialmente, o sea, primero se hacen los anclajes en los extremos de las osteotomías, como para tener ubicada el punto de apoyo. Entonces, no es más que pasar las guías, las guías para prefijar, colocar los tornillos, en este caso se colocan todos los tornillos proximales y hacemos lo mismo que hicimos en la anterior. Este tornillo en el vástago es clave. Este tornillo se puede dejar más adelante. En este caso aquí muestran es un espaciador. Es un espaciador, no es un tornillo, es un espaciador. Y luego este tornillo iría primero para hacer la compresión y luego sucesivamente los demás tornillos. Por último se coloca este, después de hacer este, se coloca este y se puede hacer el cambio de tornillos como veíamos anteriormente. Este tornillo cortical lo podemos cambiar por un tornillo bloqueado. Aquí vamos a tener entonces la posibilidad de ofrecer las cuñas a nuestro cirujano y pues él nos habrá dado pues la medida de lo cual necesita y tenerla ahí como a la mano para cuando nos los pida. Este injerto lo podemos perfundir con sangre del paciente extraída del mismo, de la misma herida quirúrgica, o si hay algunos cirujanos que prefieren usar y le sacan sangre de la médula ósea, también se puede extraer sangre de la médula ósea e irrigar este injerto con sangre de la médula ósea. Lo mismo con lo que hablábamos, el tornillo de compresión para acercarnos a la placa
Y por último, entonces sí podíamos cambiar ese tornillo por un tornillo cortical. Tener en cuenta siempre que este tornillo va de último al final de todo para terminar ya el efecto que necesitamos. Manuel, perdóname, creo prudente en la diapositiva anterior incluir una pregunta que tenemos por el interno y muy especialmente eh, al, al doctor Jorge, al doctor Jorge Tejada, si nos podría por favor responder, porque esto es un tip que no aparece realmente en libros, esto lo da la experiencia y la experiencia intraquirúrgica que cada uno de ustedes tiene. Tal vez sea una pregunta sencilla para los especialistas que nos están acompañando y muy respetuosamente la hago porque pues tenemos un grupo multidisciplinario entre instrumentadores y especialistas. Cuando se va a seleccionar el tamaño de la cuña, profe, ustedes, en caso de que el instrumental, como en el nuestro, no trae las medidas para hacer las pruebas metálicas, sino que tendría que entrar a destapar directamente la que el especialista diga, cuál es la manera ideal de seleccionar la cuña en caso de no tener pruebas metálicas, sabiendo que tenemos disponible de 8, 10, 12 y 14 grados respectivamente. Bueno, ahí pues yo pensaría que en este caso lo que a mí personalmente me gusta más hacer, poner primero la cuña y luego la placa. Hay dos opciones. Una es, si no tengo la posibilidad como pues de tener unas cuñas metálicas de prueba, pues lo que puedo hacer es, obviamente en la planeación previa yo tengo que saber cuánto voy a corregir. Si voy a corregir 8, 10, 12, 14 grados. Entonces la idea es que ya tengamos pensado, pues voy a corregir 12 grados. Pues lo más probable es que utilicemos la cuña de 12. Pero otra opción es poner la placa y deslizar en la parte, digámoslo, pero en este caso sería medial y posterior, deslizar la cuña. Si yo previamente conozco cuánto es, pues ya pido la cuña que es, la pongo y después pongo la placa. Para mí es más fácil así, porque me estabiliza la tibia mientras hago el resto de la cirugía. Ahora, yo les iba a comentar algo, es un tip. El corte normalmente, esto es un tip y sé porque tengo pues alguna experiencia, es el corte nunca debe ser mayor de 3/4 partes ni en la tibia ni en el fémur. Si el corte es más allá, la tibia se va a abrir y va a quedar inestable porque la cortical lateral se va a abrir. Y si es en el fémur, lo mismo. Entonces, lo ideal es 3/4 partes con el intensificador, no ir más allá. O sea, uno primero pasa la sierra con la sierra y luego lo que hace es, ya con los osteótomos, pues terminar de profundizar en la cortical anterior y la cortical posterior, teniendo obviamente el cuidado de poner unos separadores para evitar lesiones vasculares. Pero acuérdense que no sean 3, o sea, dividan la tibia en 4 y no puedes pasar digamos, de la tercera parte, 3/4 partes de la tibia. Teniendo cuidado, doctor Tejada, con ese cuidado, que valga la redundancia, que usted acaba de mencionar, que no supere el corte, no supere las 3/4 partes. Me apoyo en otra pregunta que tenemos en el interno. Entonces, ¿el especialista prefiere usar sierras neumáticas o con osteótomos ir profundizando con más cuidado? Yo pienso, a mí personalmente me gusta más empezar con sierras, porque definitivamente, por lo general o la gran mayoría son pacientes jóvenes, entonces el hueso, pues de hacer la sierra, de hacer el corte inicial. Lo que pasa es que me gusta terminar de definir la osteotomía con los cinceles porque me da un poquito más de finura al momento de hacer el corte y para evitar que pues que haga más, se me vaya más allá de esas 3/4 partes. Entonces prefiero con el osteótomo irle dando como a una forma más fina ese corte más profundo para no pasarme las 3/4 partes del corte de la tibia o del fémur. Muy bien, muchas gracias, doctor Tejada. Okay. Bueno, muchas gracias. Muy buenos los tips del doc. Entonces, recordar que entonces es no más
de las 3/4 partes. O sea, como el doctor decía, dividir esa zona articular en 4 torticas iguales y que el corte no sobrepase esa última torta. Muy bien. Seguimos. Tibia proximal lateral. Esta placa tiene unas características de tener tornillo ángulo variable. Todos nuestros tornillos son de ángulo variable en este sistema, para que lo tengan claro. Entonces, hay una condición favorable en estos tornillos que va a permitir que, como los tornillos son ángulo variable y aunque estos orificios que vemos aquí son ángulo fijo, nuestro tornillo va a tener mayor desplazamiento y posibilidades de variaciones, aunque sea de ángulo fijo. Entonces es bueno que lo tengamos en cuenta, porque toda la tornillería bloqueada en este sistema es de ángulo variable, aunque solamente este sea el único tornillo ángulo variable de todo el set de placas, como para que lo tengamos en cuenta. Es una placa para cuña cerrada o abierta de tibia lateral. O puede ser con artrosis unicompartimental también lateral con desviación de la tibia proximal, o lo mismo, deformidad idiopática o postraumática de la tibia proximal. Como vemos aquí, vea, estamos viendo la hipersensibilidad en la radiografía que nos decía el doctor. Hay una hipersensibilidad y estamos viendo que en este caso hay un espacio. En este caso, ahí no está el espacio. Entonces, este es un caso para ese tipo de placas. Es una placa que es muy parecida a la placa, el diseño es muy parecido a la placa para fracturas laterales de palo de golf, pero pues su condición especial es que es un poco más fuerte, tiene un tornillo de ángulo variable en el cuello, y es una placa pues que resiste más carga. Viene derecha e izquierda con los 3 orificios en el vástago. Como lo vemos aquí, el concepto de la osteotomía que veíamos. Esta es una cuña cerrada, entonces se hace primero el corte y luego se hacen las fijaciones proximales y luego las fijaciones en el vástago y la posibilidad de intercambiar el tornillo, colocar el tornillo en el vástago y intercambiar el tornillo. Hay que tener en cuenta que este tornillo de ángulo variable, si lo vemos casi siempre, para fortuna o desfortuna de muchos o de pocos, siempre está casi siempre al nivel de la fractura. Por eso este tornillo es ángulo variable. La razón de ser ángulo variable es por eso, porque casi siempre está a nivel de la fractura, no de la osteotomía, del corte de la osteotomía. Entonces le va a permitir al cirujano o tirarlo hacia arriba o tirarlo hacia abajo o angularlo en alguna de las direcciones que podamos tener. Entonces, esa es la característica ahí, en este caso, de esta placa. Y pues como lo decíamos, es cambiar el tornillo cuando ya tengamos hecha la compresión y la estabilización. Y el concepto es el mismo de las otras placas. Como efecto de completud, lo que hemos sugerido y queremos de pronto que el doctor Tejada de pronto nos dé su apreciación, es usar, en caso de que, como no tenemos la placa del set oficial para osteotomías del lado lateral en apertura, pues hemos decidido incluir la placa condilar, que es una placa también con una estructura muy parecida a la placa que han diseñado otras casas, y entonces hemos sugerido incluirla en el set por completud del equipo, de manera que es una decisión de ustedes como distribuidores de ofrecerla, y el especialista pues tomará la decisión si
si le es útil usar la placa condilar. En este caso, pues usaríamos una placa condilar de 5 orificios. En este caso, con orificios de ángulo combinado, de tornillos combinados, y tendría pues prácticamente los mismos, la misma angulación de la placa que vemos, de este dibujo que vemos acá. Entonces, Manuel, perdóname, para la pregunta del doctor, ir avanzando con esto que acabas de mencionar, muy importante para el doctor Tejada. Entonces, una pregunta, entiendo que podría ser, doctor Tejada, primero, ¿con qué incidencia, cuál es la incidencia con la que tratan los especialistas las osteotomías femorales distales laterales? Y segundo, si una placa de soporte condilar como la que tenemos en pantalla con estas características podría ser usada para corregir o para dar soporte en esas correcciones de fémur distal lateral. Bueno, lo que pasa es que eso depende mucho de escuela. Hay médicos, hay ortopedistas que prefieren las osteotomías de cierre en el fémur porque les da una consolidación más rápida. A mí personalmente de escuela prefiero la osteotomía femoral de apertura porque para mí es más fácil calcular una corrección angular, ir abriendo paulatinamente que ir cortando hasta que me dé el ángulo exacto. O sea, para mí es más fácil corregir en la apertura que en el cierre. Entonces yo por lo general hago más osteotomías de apertura, obviamente cuando está indicada. Si no está indicada, pues hay que hacer la medial como está indicada. La placa, sí, es una placa que es funcional. ¿Cuál es la diferencia en las placas a veces de osteotomía femoral? Es que tiene una, digámoslo, tiene una forma diferente para que nos permitan meter el injerto o meter la cuña. Aquí tendríamos que, como ya lo he dicho siempre, pues tener muy claro cuánto voy a corregir para poder poner la cuña antes de poner la placa, porque después de que yo ponga esta placa ya no me va a dar por dónde poner en una cuña, excepto que pusiera injerto tipo chips o putty por otro lado. Pero si vamos a usar las cuñas, pues tendríamos que tener ya claro cuánto vamos a corregir, poner la cuña y finalmente poner la placa. Muy bien, doctor Tejada, muchas gracias. Manuel. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, doctor. Muy buena aclaración. Continuamos entonces para terminar ya con esta placa de fémur lateral. Como veíamos, estas son las radiografías que se usan para este tipo de definición de deformidades, y pues estas son las líneas para determinar si hay o no un varo o un valgo en este caso. Entonces, vemos los diseños de esta placa que todos ya las conocemos, las manejamos. La diferencia es que vamos a tener en el set, es un set de placas derechas e izquierdas de 5 orificios. Pero tendría todas las condiciones y todas las especificaciones de una placa que puede darnos el resultado para este tipo de osteotomías. De igual manera, pues lo que hemos hablado, se debe fijar primero toda la parte distal, el corte, se hace el corte, la osteotomía, se hace la apertura, como nos recomendaba el doctor, colocar el injerto antes, ya que esta placa es más ancha y de pronto va a dificultar el tema ahí de la entrada del injerto. Y los pasos, como los vemos en la técnica, el primer tornillo, el segundo, el cuarto, el tercer y cuarto tornillo en el vástago, y la posibilidad de cambiar este tornillo por efecto de lo que decíamos de tener más corticales, tener 8 corticales, no solo 6 bloqueadas en la cirugía, ya que es una osteotomía de apertura donde las cargas, pues en este caso van a ser mucho mayores sobre esta cortical lateral, a diferencia que las osteotomías del lado medial. Las cuñas que ya tenemos, y pues agradeciéndoles a todos, al doctor Tejada su aporte, a todos por participar, y no, muy contento con todos ustedes. ¿Cuántos tenemos en sala?
Manuel, nos hemos movido entre 72 y 78 personas. A algunos se les cae la conexión y vuelven y entran. Aprovechando que me das sonido, tengo preguntas por el interno y básicamente tienen que ver con producto. Y la primera pregunta es, ¿el sistema tiene tornillos proximales de esponjosa bloqueados o solamente funciona con corticales? Primera pregunta. Por lo general, nuestros equipos van a ir con tornillos corticales a full y tornillos esponjosos a full. Pero realmente estas placas, su característica más importante es el sistema de bloqueo porque se necesita una estabilidad importante y es lo mejor es aprovechar los orificios para colocarlos bloqueados. Y algunas no te van a permitir el tornillo esponjoso por el diámetro del orificio. Entonces, aunque van en la placa, van en el sistema, recomendaríamos que no hay necesidad de colocarlos sobre las placas para aprovechar los tornillos bloqueados. Hola, una Doctor. consulta, Sí, señor. perdón, ¿cómo está? Bueno, una Buenas. consulta, ¿qué pasa con los pacientes que tienen osteoporosis, por ejemplo? Igual se tendría que colocar los tornillos bloqueados, corticales, ¿cómo podríamos hacer eso? Sí, o sea, las placas bloqueadas se diseñaron realmente, realmente el diseño o la creación de las placas bloqueadas fue para atender fracturas en pacientes de mucha edad, pacientes añosos, y esos pacientes tienen problemas de osteoporosis. En este tipo de situaciones que son deformidades, ya la osteoporosis es una contraindicación. Si no, el doctor Tejada de pronto nos puede ayudar con eso, pero yo creo que estos pacientes ya no son indicados para deformidades. Doctor Tejada, ¿será que nos aclara un poco? Sí, yo pienso que definitivamente, como todo paciente de cirugía ortopédica correctiva, hay que evaluar mucho el caso porque, pues, yo personalmente, paciente con osteoporosis, sería muy reacio a hacer una osteotomía porque, pues, el riesgo de no unión o de pseudoartrosis o de fatiga en material es muy alto. Entonces, yo personalmente preferiría, no sé, si el caso es por una deformidad o un dolor intenso, y ya hay osteoporosis, pues ya generalmente pues preferiría evaluar la posibilidad de un reemplazo articular. La osteotomía de estos pacientes con osteoporosis, yo creo que no estaría muy indicada por el riesgo que ya les mencioné. Bueno, muchas gracias, doctor. Le agradezco la respuesta. Giovanni, Sí, ¿tenemos algunas preguntas más del sí, auditorio? que si el doctor Tejada nos podría, por favor, profundizar un poco el tema de el concepto de cuña de apertura y cuña de cierre, por favor. Bueno, básicamente lo que se define de estos dos es que si yo voy a hacer una cuña de cierre es porque voy a hacer un corte, ya sea en el fémur o en la tibia, en el cual voy a cortar, como su nombre lo dice, una cuña, es decir, un triángulo, una porción de hueso que represente, digamos, esa angulación que yo les he venido mencionando, que debo corregir. Ese es para una cuña de cierre. Entonces yo tengo que hacer un corte en triángulo en el cual saque o extraiga un pedazo del fémur o de la tibia para poder cerrar en esa área. Es decir, si como lo estamos viendo acá con el indicador en la imagen, tendría que cerrar, sea lateral o medial, para que me dé pues, esa corrección de esa angulación. Como les decía ahorita, muchos cirujanos prefieren esta técnica porque pues al darle yo compresión, pues tiene una consolidación mayor y más rápida. Y la osteotomía de apertura
es todo lo contrario, es decir, hacer un corte y con el sprayer y con en este caso, ir haciendo la apertura o la separación del hueso para que me corrija la angulación que necesite. Y ya ahí dependiendo de la angulación que tenga pensado corregir. ¿Quedó claro el concepto? Perfecto, doctor. Sí, invitamos a los asistentes. Iván Contreras tiene levantado la mano, así como el asistente Iván Contreras que levanta la mano, quien desea hacer la pregunta en la parte inferior de la pantalla aparece un menú con el icono de participantes y ahí pueden levantar la mano. Iván tiene la palabra. Buenas tardes. Hola, buenas tardes para todos. Doctor, yo tengo una pregunta. Si llegara a surgir una complicación como fuera la de romper la cortical posterior por alguno u otro evento, ya sea al hacer la apertura o al hacer el sellado, ¿cómo se podría tratar? ¿Qué se hace si llegase a ocurrir esa complicación? Realmente hay que evaluar el estado óseo del paciente, pero pues casi generalmente lo que se debe hacer es obviamente hacer una estabilización por el lado, supongamos que estamos hablando de la tibia, tenemos una osteotomía medial, pues tendríamos que hacer una estabilización por el lado lateral, pero evaluando el estado óseo del paciente. Eso es una opción. En algunos casos, si uno ve que hay, digamos, una disrupción, es decir, que hay una pequeña apertura, yo pensaría que probablemente podríamos demorar un poco el apoyo del paciente y quizás con eso lo logremos, pero definitivamente en búsqueda de una apertura completa, yo sería partidario de una estabilización, digámoslo, de las dos corticales, de las dos áreas del hueso que estamos tratando. Ok, muchas gracias. Y bueno, otra pregunta ya para terminar. Hay una tendencia de que los injertos de hueso de trifosfato cálcico, los sintéticos, tienden a desboronarse cuando entran en contacto con soluciones, ya sea con la sangre o con solución fisiológica. Y en este caso estamos hablando de la cuña. ¿Va a soportar cargas o solamente va a rellenar el espacio de la apertura? Esa es mi otra pregunta. Gracias. Bien, yo personalmente a los pacientes no los pongo a soportar cargas. Considero que definitivamente el injerto óseo simplemente me está haciendo es un favorecedor de la consolidación. No los pongo a soportar cargas, sino como hasta el tercer mes aproximadamente, dependiendo de la consolidación. Porque el injerto óseo no lo considero. Considero que la osteotomía debe manejarse casi como una fractura, es decir, hasta que no tengamos cierta consolidación, no empezar con el apoyo del paciente. Perfecto, doctor. Sí, Muchas gracias. Manuel iba a decir algo, perdón. sí, Giovanni, pues sí, para aclarar un poco a Iván, estos injertos son sintéticos y no son de carga. O sea, aunque el injerto lo vas a ver fuerte, lo vas a ver que es una cuña y te va a parecer que resiste, realmente no son injertos para resistir carga porque pues lógicamente son porosos. Es más, una de las cualidades importantes de estos injertos es que sean porosos para que pueda penetrar las células sanguíneas y pueda empezar el proceso de osteoblastos a trabajar. Entonces, y los osteocitos y todo el tema de osteoclastos también hacer la producción de hueso. Entonces, realmente, como decía el doctor, pues es simplemente un relleno, pero todo el trabajo de carga, pues lo va a hacer la placa. Muy bien, Manuel, muchas gracias. Entonces, en términos generales, tenemos placas para en tibia, proximal, medial y lateral, sea para cuñas de apertura y de cierre, y femoral, medial distal. Ahora bien, estamos complementando el sistema con la placa de soporte condilar que mecánicamente podría servir y máxime si se tiene en cuenta que especialistas como el doctor Tejada prefieren no mantener cargas y aislar al paciente o prohibirle al paciente cargas durante los primeros 3 meses más o menos y podría ser adecuada a una placa como estas. Sin ser específica para osteotomía, pero podría servir
y complementar todo nuestro set con las 4 placas básicamente. Si alguien tiene más preguntas, es el momento de hacerla, y si no, pues despedirnos con las gracias al doctor Tejada por sus importantes aportes en el día de hoy, muy, muy valiosos. Por supuesto, a Manuel, incondicional, con la presentación técnica de productos, al doctor Tejada con la presentación científica de los aspectos técnicos de la corrección de las deformidades. Muy importante el complemento que nos han hecho estos dos asistentes y especialistas. A todos ustedes muchas gracias. Como bien decía Manuel, la próxima jornada de entrenamiento queremos seguir entonces hablando ya de osteotomía, pero enfocados en nuestro set de placa para pediatría. Próximamente entonces les estaremos enviando la invitación. Mil gracias a ustedes por acompañarnos, por dedicar este espacio de sus vidas y aislamientos en esta importante presentación. Les deseamos a todos muy buena tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Bendiciones y feliz noche.